Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kiss 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Buenas noches, ya estamos en Más que Arquitectura esta noche del 23 de octubre, noche un poquito fresca, ¿no? Un poquito de lluvia. Así es, justo lo necesario, ¿no? Lo necesario para que tomen agua las plantas, se laven las calles y mañana amanezca al tirín, ¿no? Todo. Excelente. Bienvenidos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en Facebook Live. Gracias a Kiss 97.7 por este espacio. Nosotros somos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Muchas gracias, man. Y bien, hoy tenemos como invitado especial al maestro Jorge Cortés Ancona, doctor en literatura con estudios culturales. Bienvenido, Jorge, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Javier. Un gustazo, ya no es la primera vez que nos visitas. Ha sido un éxito tu programa. El tema del arte, el tema de los usos y costumbres, es una joya platicar sobre estas situaciones y enterarnos bien cómo vivimos, cómo hemos vivido y cómo se han transformado a veces todas estas costumbres, todas estas situaciones que vivimos todos los días, ¿no? A veces relacionado con la arquitectura, a veces a través del arte, a veces a través de registros fotográficos, ¿no? Pero bueno, es lo que vamos a estar desmenuzando el día de hoy. Y bien, un poquito, Jorge, tu inmersión como profesionista, ¿cómo se da esta inmersión hacia la literatura y el arte, ¿no? Bueno, siempre me ha interesado todo lo que viene siendo la captación de la realidad, ¿no? Por diferentes medios. Y pues el hecho de tener muchos estímulos desde la infancia ayuda mucho también a comprender a través del cine, a través de las artes visuales, a través de la literatura, mucho de lo que se vive, ¿no? Claro. O sea, nos alimenta la experiencia propia y a su vez eso permite también comprender mejor lo que se está expresando. Correcto. Jorge, tú vienes de una formación como licenciado en Derecho, ¿no es así? Y te vas transformando y te vuelves un poco más artista y literato de alguna manera. Pero sí. el hecho de que se estudiara Derecho era porque no había otras opciones. O sea, ese también era un factor. Y en el caso de la Facultad de Derecho, cuando yo estudié en la UADY, había muchos poetas, había también pintores y gente interesada en la literatura o en el arte, ¿no? Correcto, o sea, era un tema general. Coincidía mucha gente de diversas tendencias en cuanto a ideas, ¿no? Buenísimo. Excelente. Ahora, Jorge, ¿cómo podemos entender el arte y fotografía como testigos de su tiempo? ¿A qué nos referimos con esto? A veces digo, la fotografía es más evidente como es un retrato de cada situación y de cosas en específico, pero el arte, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, la fotografía surge ya de lleno en 1839, o sea, antes de la fotografía la única manera en que se podía expresar esa vida diaria era a través de imágenes o a través de palabras. O sea, y en ese sentido, bueno, también podría ser a través de movimientos, ¿no? Como la danza, como la cuestión escénica, teatral. Pero fundamentalmente las artes visuales jugaron un papel importante como registro de esa realidad. O sea, ya sea a través de la pintura, del dibujo, de los relieves, de las esculturas de 3 dimensiones, en fin, a través de muchos medios se pudo plasmar esa realidad. Ya cuando la fotografía aparece, pues es un medio que se puede considerar más cercano y eso le va a dar más libertad a los artistas para que puedan ellos ya expresarse de una forma más subjetiva. Correcto. Que ya no se sientan obligados a estar representando la realidad tal como es. Ahora, a diferencia de la fotografía, que sí es muy cercana a esa realidad. Claro, ¿no? Sí. O a lo que queremos que parezca que son las cosas, ¿no? Digo, como lo vemos hoy en redes sociales o en algunas fototecas que parece que las situaciones eran limpias o eran buenas condiciones para los trabajadores cuando se habla de haciendas. Pero bueno, Jorge, ¿cuál era el tema o cuáles son los temas protagonistas para Yucatán en el tema de las artes? Las artes, ¿qué temas impulsan o han impulsado a lo largo del tiempo? Bueno, en el caso de Yucatán, aunque hubo una gran diversidad o sea, en lo que fue la época prehispánica, o sea, hubo una proliferación de imágenes en lo que cabe, ¿no? De lo cual ha llegado una parte apenas a nuestros días. La época colonial, en cambio, fue pobrísima, ¿no?
Sí, y donde viene a haber un resurgimiento de alguna manera es en el siglo XIX, que aún correcto. así es muy limitado, que va a predominar fundamentalmente el retrato o temas religiosos, y hay algunas excepciones, ¿no? Empiezan a haber algunas plasmaciones de la arquitectura, o sea, del mundo urbano, Del rural. medio construido, ¿no? Exactamente, y empieza a haber también igual ya la idea de presentar las costumbres. Un precedente importante es Picetta, o sea, él por sí solo nos está mostrando facetas de la vida cotidiana del Yucatán de mediados del siglo XIX, Correcto. que son estos grabados que realizó él para Don Bulle Bulle. Los hizo él en madera de zapote, o sea, él tuvo que ser casi un autodidacto para poder llevar a cabo este trabajo. Y de esa manera tenemos ese conjunto de imágenes con una base humorística que servían para ilustrar los textos en prosa o en verso de lo que era Don Bulle Bulle. Estamos hablando de 1847. Correcto. Ok. Ahora, ejemplos como Picetta, Jorge, ¿qué otros artistas durante el siglo XIX fueron protagonistas de este movimiento? ¿Y por qué crees que era tan pobre este empuje hacia las artes, retratando la vida cotidiana? O sea, ¿qué pasaba? Que es un poco extraño porque en el plano de la literatura sí se dio una buena representación, o sea, hubo algunas novelas costumbristas, hubo algunas novelas realistas, por ejemplo el caso de un pacto y un pleito de Jerónimo de Castillo Lenard, o más adelante con las novelas de Delio Moreno Cantón, por ejemplo, que son Sí, más realistas. Y mucha cuestión que se escribió, por ejemplo, de la vida cotidiana meridana, como lo que hacía Barbachano y Tarrazo, que hacía unas estampas verbales muy agradables, o el caso de Pierrot, que era un personaje que hacía unas crónicas humorísticas que mostraban mucho lo que se comía, las diversiones, las quejas, como quejarse porque no permitían fumar en los teatros. claro. En fin, o sea, cuestiones de esa índole era lo que mostraba Pierrot, y hacían muchos más. Curiosamente, lo que ha predominado en Yucatán es el humor. Gran parte de eso sí, se hacía desde la provocación a la risa o la intención de burlarse. Claro. De hecho, hay un periódico que se llamó La Burla, que tiene Ok. ilustraciones que también se refieren a la realidad yucateca. Correcto. Oye, no sabía, fíjate que no sabía que el arte o la representación en Yucatán siempre fue humorística, ¿no? Porque al día de hoy sigue siendo, tiene mucho arraigo, ¿no? En Pero esta la parte. caricatura, que es esa parte, Ujú. sí, esa sí tiene una trayectoria larguísima, continúa, y es claro. la que en conjunto mejor ha representado la vida cotidiana de Yucatán. Y el teatro, ¿no? Claro, el teatro por ciertas etapas también, porque Sí. igual no siempre fue de esa manera. Claro, fíjate Jorge, platicábamos hace un ratito, Ángel San, y creo que te comenté entrando al programa, cómo nosotros hablamos de grabado, de pintura, por ejemplo, de literatura, pero también la trova yucateca nos habla de algo, ¿no? En algún momento nos contaron historias, y estas historias de qué trataban, en qué se basaba el tema de la trova yucateca. Bueno, el caso, por ejemplo, que sería emblemático, el de La Mestiza, que es un poema de Peón Contreras al que le puso música Chancil. O sea, Chancil a veces improvisaba o creaba piezas que se referían a cuestiones del momento, a lo que estaba pasando en Yucatán, ¿no? Sí, Y algunas jaranas también igualmente tienen algo que ver con ello, que tienen que ver con alguna crítica incluso de tipo costumbrista, en fin. Sí hay muestras evidentemente, ¿no? en la música popular, tanto a trova, tanto a jarana, y creo yo que sí, constituyen parte de ese conjunto. Pero pues una manera de mostrar bastante de la realidad es a través justamente de lo visual. correcto. Y esa idea Siempre de alguna manera humorístico, ¿va? Jamás había relacionado ese Sí, tema. yo tampoco. No, claro, hay otras partes que no son necesariamente humorísticas, ¿no? Pero me refiero que la principal sí tiene que ver con esa carga, ¿no? Con ese La carácter, búsqueda, ¿no? sí. Y bueno, el otro podría ser, Jorge, la parte que retrata la vida colonial, ¿no? La vida de las haciendas, en el que, bueno, hay un humor un poquito más denso, hay mucha seriedad, porque se habla del trabajo de la gente, ¿no? Pero es que en realidad no, la parte de las haciendas se representaría más la que corresponde a la etapa enequenera, ¿no? Que Claro. ya es del siglo XIX, de mediados del XIX en adelante.
Correcto. Y ahí, a final de cuentas, se muestra únicamente algo con una finalidad más comercial, más informativa, por decir así. Sobre la industria en genera, ¿no? Exacto, realmente es poco, y ahí sería más la fotografía la que ha intervenido. Cuando se muestra sí el trabajo enequenero ya de lleno, que eso lo hacen tanto yucatecos como artistas mexicanos y extranjeros que tuvieron que ver con México, Yucatán. Sí. Allá sí encontramos entonces una gran carga, una gran cantidad de imágenes. Buenísimo. Pero ahí estamos hablando del siglo XX. Correcto. Vamos a concentrarnos en los episodios del tiempo, ¿no? Vamos a ir a un corte. Antes de eso, lo dejamos con esta rola, colaboración con el Junior. Es Ain't Talking About Love de Van Halen. Regresamos después del corte con más de arquitectura. Oye, buenísimo. Muy buen intro. ¿Por qué crees? ¿Tú crees que haya sido por un tema de clima? Perdón, ahorita te interrumpí, Iván. Por un tema de clima que el arte se centra más en los grabados, Jorge, que en la pintura. No, pero el grabado solo fue Picetta, como un poco algunas las litografías. Ok. No, sí hay una tradición del grabado, pero es, digamos, o sea, sí es importante, pero la cantidad no es tanta. Ya. Más bien influyó más la cuestión de la caricatura, el dibujo. Ya. Con independencia de que fuera grabado, litografía. Pero incluso antes de la época nequenera ya estaba ese tema un poco humorístico, caricaturista y humorístico en general, ¿no? Efectivamente. Sí. Para entender un poquito más, digo, los que nos escuchan por otros medios, podcast, ahí los saludos en Facebook Live y todo, ¿cómo pudiéramos entender bien qué es grabado? ¿Cuáles son las diferencias exactas del grabado y la pintura, ¿no? Digo, la pintura es algo mucho más común en nuestra plática cuando hablamos de arte, ¿no? Pues la pintura... Pintura y piensas en óleos, piensas en acrílico, claro, todo esto, pero... Pero el grabado, ¿qué tal? ¿Cómo se hacía el grabado en nuestro estado en esa época o en México inclusive? Sí, está bien. ¿Cómo sería el grabado? ¿No? Es que empieza el siguiente. La mención sí, antes del No, claro, o sea, ¿cuáles son? Claro, perdón. tendría yo que explicarlo de una manera muy general porque hay varias técnicas, ¿no? Pero fundamentalmente el hecho de que es en serie, o sea, que se trabaja de una manera más sobre una placa. Correcto. Se hace el trazo, el dibujo y a partir de ahí se hace el conjunto. ¿En general metálicas? Puede ser de madera, las de Picetta eran de madera, pues son madera de zapote. Okay. En México, ¿qué utilizábamos en el siglo XIX? Se usaron tanto la madera como el metal. Las que usaba Posada, por ejemplo, eran de ambas. ¿Cuáles son las técnicas de agua fuerte? Son metálicas. Son las metálicas, sobre planchas de cobre o de zinc. Okay. O sea, pueden ser el agua fuerte, el agua tinta, que son las que usaba Goya, por ejemplo. Ya. Claro, que de ahí viene esa influencia, ¿no? Sí, venía ya por la tradición, pero Picetta es un caso como aislado, donde aprendió, o sea, se supone, pero eso también es meternos en, porque se supone que viajó a Italia, pero no hay pruebas. Ok, y por eso obtuvo esa influencia, pero no se sabe. Se considera que en Cuba probablemente aprendió algo. Ok. Pero en realidad creo que fue más por su cuenta que... Digo, visto así, Picetta es uno de los grandes protagonistas entonces del siglo XX para este tema de grabados, ¿no? O sea, o el único, decías, Jorge. Sí. Innovador hasta cierto punto, no, pero ¿no? después vienen entonces los de la burla, que ahí sí son con uso de litografías, y vienen otras caricaturas, ya con otros procedimientos después. O sea, pero sí vino luego una gran cantidad de gente que trabajaba el humor a través de los dibujos. ¿Qué hay de la escultura? Que vemos, por ejemplo, en Ciudad de México, bastante escultura, o bastante acá, más, ¿no? Acá fue muy pobre, no, acá la excepción serían Godínez y Rómulo Rosso. Prácticamente ellos se reduce. Y al material que había, pues piedra, ¿no? O sea... No, ellos trabajaban la madera, podrían hacer vaciados en bronce, ¿no? Luego a partir de la madera. Bien. O sea, hacen ahí todo un procedimiento, ¿no? Pero tal vez sí centrar en esa parte, ¿no? De lo que viene siendo la caricatura y sí la pintura, ¿no? Decías tú que hacer la distinción. Claro, la distinción clara porque nosotros se nos hace muy cómodo hablar de pintura, pero hablar de grabado es un tema. Sí. No es muy... a los aficionados del arte, pues sí conoceremos menos, yo creo, sobre grabado que pintura.
¿Qué tenemos ahí, David? Tenemos saludos de José Luis Pérez Grimaldo. Inge, saludos a la Ciudad de México. No falla el Inge ahí en el tráfico escuchando el programa. Y de María José. María José, saludos María José. Oye, María José siempre escucha, pero no logro ubicarla. Saludos muy especiales. Que nos mande su foto, pídele su foto ahí para que Ángel San lo ubique ya. Sí. ¿Cómo vamos, Junior? Contra el corte, 1 minuto y medio. Excelente. Entonces seguimos con Maestro Jorge Cortés, arte y foto como testigos de la historia. Está increíble esto. ¿Qué tal la fotografía? Fuimos, ¿qué tan al tanto de la tecnología en fotografía estamos a nivel nacional? ¿Fuimos de los primeros estados en fotografía o no fuimos? Porque entiendo que esto entró por Europa, ¿verdad? Claro, pero sí sería también como que un tema si nos vamos ahí, pero sí llegó muy ¿Cuál, pronto cuál, la perdón? fotografía. El tema de cómo estamos nosotros en tecnología. La foto llegó muy pronto, llegó acá llegó con un austriaco, Friedelstahl, y se han encontrado 2 daguerrotipos que están en Austria. Y tal vez se impulsó mucho con el tema nequenero, ¿no? Porque era la propaganda de una industria. El nequenero todavía no era importante en esa época. El nequén es prácticamente de los últimos 35 años del siglo XIX. Okay. O sea, empieza a crecer desde los años 30, pero es muy lento y luego se va acelerando. Ya. Conforme lo que ocurre en Estados Unidos es como va aumentando la producción importante va desde 1870 más o menos hasta 1920, 40, ya estaba para abajo, ¿ah? Sí. No, la etapa, el lápiz es cuando estuvo Alvarado acá, fue la mayor producción de la historia. Ya. Claro. Fíjate cómo siempre hemos sido un proveedor importante de Estados Unidos como península, ¿verdad? Uh-huh. Siempre hemos estado por encima del 50% de todo el producto que se produce en Yucatán se manda a Estados Unidos. Sí. Naturalmente. Productos como la fibra, pero la miel, sí, como claro, el chile habanero, sí, los cítricos. Ya estamos por entrar entonces, Jorge. ¿Entras, man? Entro. Claro, hay que pensar. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Junior no quiere prender los micrófonos, ¿no? Nos quiere callar unos momentos. ¿No es cierto, Junior? Estamos de vuelta a tu espacio intangible con el maestro Jorge Cortés. Hoy tenemos arte y foto como testigos de la historia. Sintonicen, ya estamos en vivo en Facebook Live también. Bien, Jorge, volviendo al tema, tenemos unos ejemplos bastante claros y muy interesantes sobre cómo estas situaciones, el arte y la fotografía nos dejan conocer usos y costumbres y la vida cotidiana de todos como ciudadanos, ¿no? En este caso, la península. Los mercados de Mérida. Hay un proyecto muy interesante que nos deja ver, y a través de la historia siempre han habido retratos, estudios y proyectos que tratan de investigar o absorber cómo es la vida en los mercados, cómo es esta cultura del mercado, y para que la gente la vea. ¿Qué sucede con esta situación específica? Bueno, los mercados se llevaban a cabo generalmente al aire libre en gran parte de las poblaciones de Yucatán. Solo en algunos había un espacio techado con las condiciones idóneas para que pudiera la gente protegerse del sol y los productos también estuvieran resguardados. Sí. Y entre esas excepciones está precisamente Mérida, donde hubo acá algún mercado donde ahora se encuentra el Palacio Administrativo, lo que es Correos, el Museo de la Ciudad, para ser más específicos actualmente. Claro. Sí. En el caso de los mercados, pues sí hay descripciones desde tiempo atrás, y a nivel visual, ¿no? Quienes pues, se han ocupado de este tema pues han sido fotógrafos. Pienso, por ejemplo, en alguna fotografía de Salas Portugal, que no es yucateco, ¿no? Pero estuvo acá y tiene una importante serie, por ejemplo, mostrando un mercado de Junucma, que es un mercado al aire libre. Bien. Pero en la pintura lo han trabajado, por ejemplo, yucatecos como Miguel Zap y Raúl Gamboa Cantón.
están en la Ciudad de México, concretamente en el mercado Abelardo L. Rodríguez, que está en la calle de Venezuela, cerca de del Zócalo. Correcto. Y allá hay un mercado de carácter maya, yucateco, y hay otro que tiene que ver con otra zona del país. Sí. Muy curioso, son dos murales de mercados en un mercado. Correcto. Un mercado público. También igualmente hay casos como el de Enrique Herrera Marín, que era un artista campechano de Chivalché, pero que mucha conexión con los pintores de Mérida. De hecho vivió acá él algún tiempo, y también igualmente ha trabajado este tema de los mercados como un hecho importante, ¿no? Ya. Y más recientemente Sandra Nicolai también igualmente ha hecho un registro, o sea, digo, no, ella lo está haciendo como pintora, no está plasmando desde un punto de vista propiamente... Pero eso es el mercado actual, personal. ¿no? Lo que tenemos Claro, hoy en día. Hoy en día, claro, por todo lo que implica, ¿no? Del colorido, de la variedad de productos. Al final de cuentas, un mercado es un lugar cultural fundamental. Cuando uno va a una ciudad, por ejemplo, es importante siempre conocer el mercado porque allá convergen muchos elementos de la vida diaria, de lo que se come, cómo se visten, de las herramientas, Así es. en fin. Digo, otro ejemplo claro, hace poco nos visitaron Pim Shalwick y Leandro Soto, quienes hicieron un registro padrísimo sobre el mercado San Benito, un proyecto de exhibición que llevaron a Cuba, y es otro ejemplo, ¿no? Cómo los artistas, los fotógrafos, sobre todo, como decía Jorge, tienen este interés, ¿no? Sobre mostrar los usos y costumbres de cada lugar en específico. Y yo creo que va muy al lugar hoy en día que perdemos ese origen, ¿no? Y estamos más acostumbrados a una vida generalizada, más globalizada tal vez, Sí, y claro. que olvidamos esas herramientas típicas, esos instrumentos, utensilios e ingredientes para la comida que encontramos en estos lugares. Claro, pero que no solo serían los mercados, ahora podrían ser las plazas comerciales. O sea, Ok. digo, o sea, no solamente es la cuestión de lo que fue de otro tipo y sigue siendo, porque los mercados siguen teniendo una gran vitalidad, ¿no? Sí. Y también Así se van es. renovando, pero las plazas comerciales serían, por ejemplo, algo que merecería también ser plasmado. Aun Claro. cuando lamentablemente a veces tengan poca especificidad, uno va a cualquier otra ciudad del país o del extranjero y tienden a aparecerse estas plazas comerciales. Claro. Correcto. Una plaza comercial cualquiera, dices, como las que hay en el norte de la ciudad, por ejemplo, Jorge. ¿Tú Sí. crees que identifican de manera cultural? Deberían, pero no necesariamente ocurre eso. Como digo, son muy similares en general, no se vuelven ya parte de esa globalización. Sin embargo, ver qué es lo que hay de específico y son puntos de convergencia de la gente. Ahí se reúnen, allá Claro. realizan diferentes actividades. O sea, esto sería un caso de estudio para los artistas, Ajá, poder podría ser. entender, ¿no? La dinámica comercial del pasado, digamos que viajar un poquito al presente y decir, hoy en día esta dinámica social se está dando en las plazas, en los malls, por ejemplo, Claro. y qué Claro, está pasando pero con la sí. gente, ¿no? Sí, pero los mercados pues no son solo cosa del pasado, siguen estando en uso, siguen teniendo a muchísima gente, ¿no? A miles de gentes allá mismo, y es un tipo de productos que no se encuentran en una plaza comercial. Lo que señalo es que también podrían ser objeto de una representación. Digo, es algo Completamente. parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con el transporte urbano. Claro. O sea, es raro que uno vea, por ejemplo, una imagen de un autobús. Lo han hecho, me acuerdo de un dibujo de García Franchi de los años 50, donde se ve un camión como eran en ese entonces, o bien algunas caricaturas que muestran los apretujamientos, o sea, lo que la gente padecía cuando estaban allá amontonados. O padece, ¿no? Para- Bueno, porque es que un sigue fenómeno, siendo, sí, un en el fenómeno transporte actual. público de todos lados. Completamente, y que yo creo que daría pauta para muchas imágenes visuales. Bueno, el transporte público de Mérida, yo creo que no hubiese mucha diferencia en una foto de hace 100 años, ¿no? Ok, claro. Tal vez incluso estaría mejor hace 100 años. Así es, eran que nuevos. Ahora, exacto. Luego, exacto. en cambio, observen que había crónicas que tenían que ver, había alguien que escribía lo que oía en el camión, Claro. y era entonces la persona que estaba sentada escuchando las conversaciones o que establecía una conversación con alguien relativo a situaciones del momento. Claro, ¿y cómo exhibía eso? ¿O cómo en se las ponía ese trabajo? publicaciones que había, salían precisamente, se publicaba, por ejemplo, en La Caricatura, que era una revista que duró décadas, acá del siglo XX, que tenía muchas crónicas de la vida diaria.
Correcto. Digo, de alguna manera, esto que hablas, Jorge, de las crónicas y la vida cotidiana, y que a manera de profesión la gente coleccionara esta información, estas ocurrencias, pues habla de una clase siempre trabajadora, ¿no? Que pues nos da humor esa misma situación del trabajo del día a día, ¿no? Sí. Fíjate, Jorge, también está el tema de la diversión o el ocio de la gente, ¿no? En esa época. ¿Qué pasaba o cuál era el medio artístico en el que la gente representaba esto, ¿no? El ser ocioso, el salir, no sé, en esa época entiendo que la gente salía a la calle a verse las caras, a caminar en los parques, ¿no? Y han cambiado esas tradiciones, sí, seguramente. Claro, sé que claro, antes salían a caminar en círculos, ¿no? Y también ahorita pues lo pueden hacer en vehículos. No, por ejemplo, en el siglo XIX hablaban de cuáles eran las diversiones del momento, estamos hablando de fines del XIX, ya hablaban de los teatros, las corridas de toros, los paseos, los recreos de Itzimna, ahí donde se encuentra actualmente el Centro Universitario Montejo, allá había un área de diversiones que eran los recreos de Itzimna, o bien tenían igualmente, o sea, lo que era el circo, que lo consideraban también. Y bueno, y la posibilidad de ir a los parques, porque en ocasiones había retretas, que eran las interpretaciones musicales de la banda, claro. Y la gente podía igualmente ir a escuchar. Correctísimo. Digo, ¿cómo crees, Jorge, que ha cambiado esta situación, bueno, del mercado a través del tiempo, el mercado que teníamos hace 100 años, el que tenemos hoy, por lo menos aquí en la ciudad, o por lo menos aquí en el estado, en Yucatán? Creo que ha mantenido gran parte de lo esencial. O sea, el hecho de que se vendan productos de origen natural, que sirvan también igualmente para un uso inmediato, ¿no? Porque mucha gente va todos los días a comprar, y que al mismo tiempo estén relacionados con la gastronomía, con lo que es el aseo de las casas, con las prácticas a nivel de jardinería o de cultivos. En fin, o sea, o a veces para la cuestión de la medicina tradicional, ¿no? De la herbolaria. Claro. O sea, hay muchas razones también para ir a un mercado, y acá lo podemos ver en general hasta las dimensiones que tiene y la cantidad de gente que se desplaza, tanto los que trabajan como los que van a consumir. Que cruzan estos espacios, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, que es un punto también hasta de reunión, porque en ocasiones tienen áreas de comida, tienen a veces algún café, o sea, digo, tienen una variedad de servicios que los hace muy importantes. Correcto. Muy bien. Excelente. Digo, me ha tocado ver en algunas exhibiciones de arte, sobre todo en pintura, cómo retratan siempre a la mestiza y al mestizo, ¿no? Con la vida cotidiana de estar en la casa maya, de estar con la mascota, de estar trabajando, por ejemplo, el maíz, ¿no? Eso yo creo que ha sido muy común en nuestro tipo de arte, ¿verdad? Pero bueno, Perdón, Jorge. Ahorita nos vamos a salir a corte en un momentito, y antes de salir a corte les comento que en Ángulo Grabador Arquitectónico está ubicado en calle 20, esquina con calle 29, Colonia México. Ahorita tienen la promoción del porcelanato cemento Creta color beige, 60 por 60 es el formato rectificado, en 345 pesos ya neto el metro cuadrado. Visiten Ángulo Grabador Arquitectónico. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Pensé que lo ibas a decir, güey. Sí, no, pero cuando vi que cargaste aire. Oye, bien, sí estamos de acuerdo con lo que te platiqué. Digo, ahorita hace un par de meses estuve en el centro, en Olimpo, y hubo una exhibición precisamente de arte local. No recuerdo la verdad los autores que estuvieron, pero coincide en el que todo lo que retrataban ellos tenía que ver con esa vida de campo, ¿sí me explico? O sea, la casa maya. ¿Cuál la viste? En la sala grande de arriba del Olimpo. Sí, en la sala grande. Pero esa es una que monté, que era de diferentes autores. Ajá, sí, eran diferentes. ¿Y tú la montaste, Jorge? Sí, y habían cuadros bastante generosos. O sea, era un formato de cuadros bastante bueno, no eran cuadros chiquititos. Había de todos, de todas las dimensiones también, y también había dibujos también. Me encantó
pasó, ¿eh? Pues había unas vitrinas. Sí, ¿Qué pasó? sí. yo Con la- algunas yo- piezas. Claro, también igualmente. 30 segundos. Sí, Me encantó, me encantó. Sí, yo esa Ah, la por monté eso está largo efectivamente. Claro, bloqueo. fue un descubrimiento del arte, de la realidad, porque la casa maya, todo eso, árabe, la plasmaban los extranjeros. Correcto, Digo, correcto. fue como un descubrimiento de los extranjeros y que posteriormente los yucatecos empezaron. Pero todo eso, por ejemplo, había un texto de Ursáez, decía, fueron huaches los que nos enseñaron a mirar el paisaje yucateco. Definitivamente. Eso que Ursáez era cubano, pero era Buenísimo. cubano ya considerado. Eso es algo que hay que mencionar al aire también. No, y esa exhibición que armaste, Jorge, está buenísimo porque pues es un claro ejemplo de esta vida cotidiana que estamos hablando. Y hay una multiplicidad de trabajos artísticos y de artistas al mismo tiempo en exhibiciones como estas y en edificios emblemáticos como en el Olimpo, o sea, ¿no? Sí. Sí, Claro, ahorita tocamos ese tema. Como ya pasó, si quieren, pues seguimos con el tema, ¿no? ¿Cuál era el que venía ahorita de la vivienda? El de la vivienda. Ujú. Y bueno, de todos modos, tal vez tenemos chance, pero hacer hincapié en ese proyecto tuyo estaría de lujo. Sí, tenemos tiempo. Y se liga directo a la vivienda, ¿no? O sea, la 20 vivienda, la segundos. manera de habitar en nuestro estado. Y cómo y qué situaciones espaciales crea este rollo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba la exhibición? ¿No? ¿La exhibición cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿La exhibición cómo se llamaba? Era el amanecer del arte yucateco, 1914-1950. Amanecer del arte yucateco. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura para los que nos acaban de sintonizar con el maestro Jorge Cortés. Y bien, hablando sobre arte y fotografía como testigos de la historia, platicamos durante el corte, los que nos están escuchando también en Facebook Live, esta exposición que montaste, Jorge, El Amanecer del Arte Yucateco, ¿en qué consistía? Hablábamos que, bueno, hay múltiples artistas, bueno, habían múltiples artistas, múltiples trabajos, pero el centro de todo esto, el eje, era el usos y costumbres, ¿no? Bueno, deriva de una idea centrada en la Escuela de Bellas Artes, que fue fundada en 1916 por Salvador Alvarado. Y ahí fue un cambio en la representación de la realidad de Yucatán, porque aquello que consideraban menor, o sea, el paisaje yucateco, o sea, la casa maya, la gente tanto de la ciudad como del campo, o la propia ciudad de Mérida, o las ciudades coloniales, en fin, era raro que apareciera, no más que en las fotografías o ocasionalmente en alguna de las caricaturas o grabados. Pero en cambio, ya a partir de ese momento hay un descubrimiento del paisaje yucateco con sus características peculiares, ¿no? O sea, esta planicie con selva baja, los cenotes, el paisaje marino, los enequenales, las zonas arqueológicas, etcétera. Y Eduardo Ursáez, que bueno, era cubano de nacimiento, pero a final de cuentas más yucateco y un mejor conocedor de nuestra historia y nuestra realidad que mucha gente, llegó a decir por esos años, digo, que fueron huaches los que nos enseñaron a mirar el paisaje yucateco. Claro. Los que se asombraban cuando llegaban, ¿no? Sí, porque al final de cuentas eran los que dirigían también la Escuela de Bellas Artes junto con gente que estaba en Yucatán, entre los extranjeros que vivían acá y los yucatecos, se formó un buen equipo, pero eran maestros que venían de la Academia de San Carlos. Correcto, buenísimo. ¿Qué hay perdón, Ángel San, qué hay de las técnicas, Jorge, que se utilizaban a la hora de representar en esa época? Tuve la oportunidad de estar en esta exposición que montaste en el Olimpo, veníamos platicando en el corte, para los que no estaban en la radio convencional escuchándonos, ¿no? Y me llamó mucho la atención que muchas de las tintas tenían una cromática similar. No ves, por ejemplo, colores muy fuertes, chillones, colores muy oscuros, por ejemplo, no se retrata el espacio, por ejemplo, maya en la completa oscuridad. Okay. Casi siempre hay sol, ¿no? Que es algo característico de nuestra zona, ¿no? Pues el sol, la luz. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo se dio? Bueno, ahí ellos lo que estaban era representando esa visión, ¿no?
por ejemplo, de un lugar tan soleado como es el nuestro, aunque también igual, pues como el día de hoy, tenemos lluvia, tenemos paisajes nublados. En general ellos usaban pues las técnicas, ¿no?, de la pintura, del óleo fundamentalmente, de la acuarela, y también usaban técnicas de grabado. O sea, podían estar usando la xilografía o el aguafuerte. Correcto. En algún momento ya cuando empiezan a usar el linóleo también, y muchos dibujos igualmente. O sea, había, por ejemplo, entre lo que se expuso en esa ocasión había diseños de vestuario, o había también algo relacionado con la escenografía. Bien. Ok, ok. Ahora, estas representaciones de la vida hoy también las podemos ver traducidas a cuestiones como la vivienda social, ¿no? O la vivienda de interés social, y qué trabajos artísticos se han generado a través del interés por expresar qué situaciones se viven en estos espacios, ¿no? Que a veces, por no estar bien diseñados, generan situaciones como, bueno, segregación socioespacial, conflictos sociales, pero también generan comunidades, ¿no? ¿Qué se ha dado en este caso, Jorge? En realidad ha sido poco lo que se ha manifestado, pero hay un caso muy particular que es el de Daniel Rosell en una serie que llevó a cabo, donde él, sin que pretenda ser realista, porque tampoco es esa la idea, está mostrando cómo es la vida en algunos aspectos dentro de los fraccionamientos de interés social, ¿no?, de esta regularidad, estas condiciones no siempre idóneas para que la gente pueda tener una calidad de vida. Y dentro de lo que él hace, él generalmente representaba a las personas desnudas, ¿no? O sea, podían estar allá y los podemos ver en actividades lúdicas, de trabajo. Pero desnudas. Sí, exacto, pero no es un desnudo erótico porque no tiene tampoco ¿Cuál era el esa propósito intención. de esto? Mostrar a la gente tal cual, ¿no? Como simplemente sin algo que sea una barrera, ¿no?, para mirarla. Es una forma también igual, tiende a representarlo sin cabello. Ok. O sea, muchas veces gente que carece del cabello, carece de la ropa, o sea, y si la tiene no necesariamente corresponde a una realidad. Y se les puede ver allá también con diferentes elementos, como pelotas, o puede haber plantas ahí, entre ellas por ejemplo la del Enequén, o con alguna imagen religiosa. Elementos regionales, ¿no? De alguna manera. Sí, o de la vida contemporánea también, porque ahorita ya la vida en un fraccionamiento lo que menos tiene a veces quizás es lo regional. Ahorita ya es lo estandarizado. Lo genérico, ¿no? Sí, Sí, desde también luego. Igualmente porque son adaptaciones ya a otras condiciones de la vida. Correcto. ¿Y qué trabajos artísticos tenemos en Yucatán, Jorge, que nos dejan ver cambios sociales importantes? Bueno, hablabas el otro día sobre un trabajo muy importante que se hizo sobre las prostitutas en Mérida, ¿no? Y cómo esta exhibición se llevó a diferentes lugares, hablando sobre este tema, a veces un poco tabú, a veces desconocido por algunas partes de la sociedad. Bueno, sí, aquí entra pues la mirada de fuera, ¿no? Por ejemplo, también otro caso de un extranjero que conoce igualmente más de Yucatán que los propios yucatecos, que es Christian Rasmussen, él es de Dinamarca. Correcto. Aunque ya lleva más de 40 años viviendo en México, particularmente en Yucatán, y conoce mucho de las comunidades, camina mucho por las calles del centro y por otras zonas de la ciudad. Y él se iba a comprar hamacas a una tienda que está en la 58, Sí. y se percató ahí del grupo de mujeres que prestan servicios en esa calle, y decidió él hablar con ellas, colaborando en la parte para fotografiarlas. Sí. O sea, realizar una serie de fotografías de ellas en su lugar de trabajo, o sea, en el cuarto donde están, donde prestan sus servicios. Sí. Y a partir de esas fotografías que se elaboraron dibujos. Gabriel Ramírez, que es un destacado pintor de Yucatán, realizó dibujos a tinta. Y en el caso de la también artista Elena Martínez Bolio, ella realizó los dibujos pero con bordado. Correcto. Pues era interesante ver esa dualidad, ¿no?, de una y ese visión detalle, masculina y la ¿no?, visión femenina también. O sea, darle pues una integración entre fotografía, dibujo y el bordado. Claro. La fotografía, cuando se expuso la primera vez, solamente fue uno. Curiosamente, la única que aceptó en ese momento, ella estaba embarazada, ¿no? Estaba ella Sí. totalmente desnuda y estaba embarazada, se expuso,
pero también era fundamental que además de ese elemento visual estuviera el testimonio de ellos, porque esa era la intención, se llamaba Las Mujeres Decentes de la 58. Qué Correcto. fuerte escena. Y contar todas estas historias, Claro, ¿no? exacto, y que son historias de vida realmente terribles, tristes. Muchas de ellas Así es. tenían a sus hijos estudiando cerca y ellas están trabajando para poder sostener su propio hogar. Tienen no solamente a hijos, sino también pueden tener otro tipo de obligaciones de manutención. Claro. Y ¿Cómo eso recibió la gente esta exhibición? En general no hubo ningún problema acá, por suerte, y en el plano artístico sí fue muy bien recibida, considerado Claro. también como algo innovador, algo que estaba ya permitiendo ver otra faceta de la realidad. Claro. O sea, despertó un interés notable, ¿no? En ese sentido se expuso en el Museo Macay, Bien. estuvo varios meses allá también, y bueno, era chocar con una realidad, ¿no? O sea, ver lo que ellas están diciendo, ¿no? Porque como decía el subtítulo, por nuestros hijos, Claro. que era lo que ellas clamaban. Wow. Y se llevó posteriormente a Oaxaca, luego en Guanajuato un sacerdote pidió se mostró interesado y se llevó también a Guanajuato, se expuso allá, y además se hizo un libro, o sea, se hizo el libro con el catálogo, incluyendo estos testimonios e incluyendo igualmente algo del registro de las exposiciones, o sea, de lo que se hizo, y una compañía norteamericana, también igual que viven algunos de ellos acá, decidieron llevarla a cabo como danza contemporánea. Y darle mayor impulso, ¿no? Y Efectivamente, entender finalmente se otra presentó arista acá en de la Mérida y sociedad. se presentó también igualmente en Carolina del Sur, creo que fue. Buenísimo, buenísimo, Jorge. Antes de irnos a corte, les dejamos una rola. Ah, no, antes de irnos a corte, man, tienes un comentario por allá. Así es, Ángel San. Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Buenísimo. Cabe mencionar que estamos haciendo un pabellón excelente con ángulo arquitectónico de Jefe Sevilla. Estén muy pendientes de toda esta producción que les vamos a tener. Los dejamos con Elevation de YouTube. Regresamos con más arquitectura. Fíjate, Jorge, que... Tenemos saludos. Sí, ¿qué saludos tenemos? De A ver. Eduardo Flores, Eduardo Flores, saludos. Ricardo López Santillán, Ricardo, un saludo muy especial. Gracias por sintonizar. Carlos Peniche, El Penichón. Penichón. Luis Buenfil Espada, ¿Qué onda, man? Saludos, Master. Gracias por los podcasts. Nos está recomendando podcasts. Ah, bien, entonces Luis. muchas gracias, Luis. y Aquiles González. Saludos, Aquiles. Aquiles, buena onda. Mira, Jorge, fíjate que ahorita hemos estado platicando sobre todo el tema de cómo el arte, o la representación artística, ha transmitido de alguna manera, ha comunicado una realidad. ¿Qué hay del arte que no funciona tal cual, sino al revés, ¿no? Que genera una visión posiblemente que no existe para vender otra realidad, ¿sí? No solamente hacia otros países, sino a veces hasta su misma sociedad, ¿no? Utilizar el arte como medio de comunicación para decirle algo a su propia sociedad. ¿Qué hay de eso? ¿Se dio aquí en nuestra, No, en se nuestra sigue zona? dando porque mucho de esa representación del mundo rural se quedó anclada en el pasado. O sea, para mí sería importante que muestren cómo es la comunidad rural, pero ya incluyendo su toma de agua potable, si la hay, sus postes de electricidad, Claro. que la gente se viste ya Como Darle debe ser, continuidad, ¿no? A la Como historia. debe ser, ¿no? Exacto, o sea, Claro, pero- registros tan fieles, o bueno, no tan fieles, tan detallados de cómo vivimos ahorita, pues no hay, o tal vez están filtrados a través de redes sociales o a través de artículos de periódico, pero un interés por el usos y costumbres actuales, pues no hay mucho, ¿ah? No, que es un poco raro también porque ocurre eso, ¿no? O sea, por eso decía luego con la comparación. Ahora, quien ha hecho alguna cuestión crítica a todo eso es David Sierra. Ok. Él ha hecho también allá, pues, de una manera bastante aventada, muy atrevida, ¿no? ¿Qué hay de la literatura en este tema que estamos platicando? Hoy en día, ¿existe documento literal que platique nuestros usos y costumbres actuales? Sí, pero lo han hecho principalmente Manuel Calero y Conrado Roche. En gran medida han sido como los cronistas de toda la vida
ahora, ¿no? Urbana. ¿Y a dónde llega todo este documento? ¿Se Ellos, queda aquí en no, Yucatán? Calero ha publicado bastantes libros, ha hecho varios, y generalmente los publican en el Foresto, porque en ningún otro periódico creo que o sea, me refiero, hay más apertura en ese sentido. Ok. El tema cultural, ¿no? Cultural, Pues viene allá no, por pero esto, ¿no? Pero por los temas que Por los son temas, escabrosos, sí, porque y también por el la gente factor- tiene miedo a los temas escabrosos y prefieren abordar tal vez de un lado amarillista sucesos y se va por ahí la tendencia, ¿no? Claro. No, y también por el hecho del vocabulario, ¿no? Porque igual pues se sueltan ellos a decir cosas, o sea, de lo que están tratando. A tirar veneno, ¿no? Sí, en parte, pero más que nada, no, están hablando pues, de cuestiones de drogas. Uno de ellos te habla de su experiencia con el LSD, ¿no? Y, o sea, no creo Se que asusta la gente. No firmó como Ángel San. No sé. Claro, o algo. ¿Cómo crees, man? ¿Cómo crees? Sí, en fin, más que nada, pero sí, pero realmente sí es poco, digo, ellos ya son individuos ya de más de 70 años. Ya. O sea, pero hablan de lo pasado y de lo actual, porque ellos no solo se limitan a... Y decías, eso es muy importante, ¿no? No solo estar hablando de lo pasado, sino estar comparando, estar haciendo este rebote de situaciones para entender los contrastes, porque a veces en unas situaciones vamos mejor, pero a veces en otras pues, no puede ser, ¿no? Claro. Como digo, transporte, bueno, hace 100 años me imagino el transporte estaba de lujo, hoy... Fue un área que Sí. no se le dio seguimiento, ¿no? Y no. Sí, fíjate que estuve, cuando estuve allá en el museo de Hitler, no sé qué tan bien documentado estoy, pero lo que logré captar en esta plática, en este tour que tomé en Múnich, fue que Hitler llega a Alemania con la intención de estudiar arquitectura. No es un tipo que No, o tenga... pintura, ¿no? Pintura, luego meterse a la arquitectura. Y no era un tipo que tenía un dibujo pues muy libre o muy orgánico, muy creativo. Era un tipo que era muy bueno en dibujo técnico, pero no era un artista nato, ¿sí me explico? Entonces él al fin y al cabo sale de la escuela de arquitectura, no termina, ¿sí? Y empieza él a indagar en temas filosóficos y políticos, ¿sí? Y es cuando empieza su carrera realmente como político, ¿no? Ahí digamos que en ese fracaso de la parte artística, ¿no? Él era un amante del arte, entonces tenía una casa, que hoy en día es el Museo de Hitler, en Múnich, pero había algo bien interesante, que todo lo que él en la época del nazismo produjo o hizo que se produzca, era porque él quería comunicarle a la Alemania lo que él quería. O sea, él pedía el trabajo, el tipo de arte, de cómo poder 20 segundos transmitir y comunicar lo que él quería para su sociedad, ¿no? Y lo interesante sería saber si esto pasó en México con la política, ¿no? Porque la política ha sido un medio súper fuerte en toda nuestra historia. Pero igual la historia la relatan pues, los ganadores, ¿no? Entonces, así suceden muchas, por ejemplo, la Fototeca Guerra, que buenísimo que toquemos esta ahorita, que retrata de una manera preferente las situaciones y no como eran, ¿no? Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, los que nos acaban de sintonizar en este último bloque con el maestro Jorge Cortés. Y bueno, hoy hemos estado hablando sobre arte y fotografía, cómo estos dos aspectos de la cultura retratan usos y costumbres, ¿no? Y hemos hablado de espacios como mercados, hemos estado hablando de proyectos, de fenómenos sociales y actividades como, bueno, parte de la prostitución en Mérida. Todos estos contrastes, bueno, nos han llevado a puntos, platicamos, Jorge, que decimos, la fotografía a veces nos deja ver y no ver situaciones, ¿no? A veces la fotografía o colecciones fotográficas, como ejemplo la Fototeca Guerra, tienen una perspectiva o un ángulo sesgado de las situaciones o de la vida cultural. ¿Qué otras opciones tenemos para conocer registros fotográficos de nuestra ciudad y de nuestro estado? Bueno, de los registros fotográficos evidentemente sí es la Fototeca Guerra la más amplia que tiene, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? En general, ¿no? Tiene una gran variedad de temas y de épocas.
Pero bueno, además de eso, existe la posibilidad de acceder a la Biblioteca Virtual de Yucatán desde la sede culta, y ahí está una buena parte del archivo del extinto Diario del Sureste. Y hay muchas fotografías que tienen que ver igualmente con diferentes etapas de la sociedad. Pero además de la parte fotográfica, sí es bueno recuperar, por ejemplo, el caso de Picheta. Se ha publicado hace ya bastantes años, Claro. Don Bulle Bulle, y también se puede acceder por vía digital a ese periodo, a esa revista satírica, ¿no? Correcto. También el caso de La Burla, se hizo una edición reciente de carácter facsimilar, en el caso de La Burla, donde hay caricaturas. Y muy importante también ha sido Eduardo Ursáiz con el libro Reconstrucción de Hechos, que se ha publicado también como anécdotas yucatecas. Ya. Lo firmó con un seudónimo, Claudio Meech, pero ahí en esas dos series que se han integrado y se ha publicado ya en los últimos 25, 30 años, ha habido cuando menos 3 ediciones, dos de ellas más o menos recientes, y ahí podemos ver una serie de dibujos con Correcto. alguna anécdota, pero creo que es el registro más amplio si lo vemos desde el punto de vista histórico, porque hay de la etapa colonial del siglo XIX y de todo lo que viene siendo pues el tramo de la primera mitad del siglo XX. Ahora, si queremos visitar hoy, Jorge, hoy me refiero en estos días, exhibiciones que nos dejen ver esta situación de la vida y usos cotidianos, costumbres que tenemos en Yucatán, ¿qué podemos ver? ¿Qué hay? Bueno, una muestra es la que tiene el maestro Manuel Izama en el Museo de la Ciudad. Allá en una de las plantas del edificio hay todo un conjunto de cuadros de diferentes tiempos de Mérida, Sí. pero que además no solo están mostrando la parte urbanística, arquitectónica, sino también a la gente, ¿no? O sea, el movimiento, el uso. También igualmente en el propio museo se resguardan de otros autores. Por ejemplo, ya mencioné a Sandra Nicolai, que es también muy importante, ¿no? Por lo que ha venido representando en cuestiones no solo de los mercados, también de la mendicidad y otros temas. También Claro. de ella igualmente hay obra. Y bueno, ahí el caso del Museo de la Ciudad en general, creo yo que es una buena muestra de lo que viene siendo esta vida cotidiana yucateca. Entre otros ejemplos que pudiera darse de lo que viene siendo la Sí. vida de Yucatán, pues bueno, está el conjunto de Castro Pacheco, pero ese sí está más centrado en la parte histórica, ¿no? Correcto. Fundamentalmente, que se encuentra en el Palacio de Gobierno, Bien. que podemos ver allá igualmente. Pero es un muy buen retrato de las situaciones en Sí. esa época, ¿no? Históricamente, claro, pero además habría que agregar el caso de Mario Trejo, por ejemplo, que igual, o sea, ahí más quizá con una finalidad más documental, que también reprodujo mucho de los lugares del pasado, Sí, con la gente también en su movimiento, en su actividad. correcto. O sea, Buenísimo. más que nada serían, yo creo que algunas de las muestras. Lo que sí es un hecho es que no hay una abundancia y De estas de exhibiciones, todo ¿no? esto, ¿no? Tú, digo, considerando esta situación, Jorge, ¿hacia dónde crees que va Yucatán? Con esto que hemos platicado, estas exhibiciones de arte, este esfuerzo por representar la vida cotidiana a través de estos esfuerzos artísticos y registros fotográficos. Bueno, pues ahora no se podría ver que haya algún movimiento, ¿no? Hacia algún lado. Hay algunas expresiones juveniles que sí se refieren a cuestiones del momento, pero en general noto mucha evasión, mucha cuestión de alejarse de la realidad. Correcto. Incluso cuando hay las influencias que vienen, por ejemplo, de lo que viene siendo el cómic, las historietas, el manga, todo eso también tiene un trasfondo social, político, de género, en fin. Y muchas veces eso se soslaya, se pone de lado y se considera nada más la pura parte retiniana, o sea, la pura parte formal en el sentido meramente Gráfico, artístico, gráfico, ¿no? nada más, Correcto. y no se consideran todas las demás implicaciones que tiene ello. Bien. Creo que haría falta eso. Hay algunos artistas que han hecho una labor importante en ese sentido crítico. Pienso en David Sierra, por ejemplo, que él ha criticado el regionalismo y lo ha hecho de una manera muy creativa, muy imaginativa, empleando muchas veces el humor. Claro. O sea, hay esa intencionalidad de revisar lo que hay y de dar tu propia propuesta.
Pero esos casos como el de Daniel Gosel, que cuando interpreta la religiosidad popular o la vivienda popular, etcétera, de David Sierra, de Sandra Nicolai, del maestro Lizama, o del difunto Herrera Marín, pues bueno, son realmente como que casos un poco aparte, ¿no? Especiales, correctísimo. Excelente. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, Jorge. Muchísimas gracias por tu visita. Ha sido un gustazo estar desplegando todos estos temas. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Gracias, igualmente. Y Gracias, bien, maestro. man. Así es, Ángel Sanz. Bien, y bueno, nada más que levanten las orejas ahí, ¿no? Todos los que están en el tema del arte y de la representación, que le den continuidad a todo esto que estamos platicando y que pueda ser más abundante, ¿verdad, maestro? Y bien, antes de salir y terminar el programa el día de hoy, les queremos comentar que Más que Arquitectura también tiene servicios como la difusión para empresas del ramo de la construcción, arte y diseño. También servicio de diseño arquitectónico, y se pueden comunicar a comunicación@mascarquitectura.net. Nos escriben, nos ponemos en contacto. Así y es. vamos cuadrando la situación, ¿verdad? Así Nos es. vamos a estar escuchando y viendo el próximo miércoles de 8 a 9 con Más que Arquitectura. Hasta la próxima. Oigan, no, ¿Verdad? los patrocinators. Ah, la verdad, sí. Pero se está escuchando todavía. Ya córtale, mi David, ya córtale, por favor. Disculpen, chicos.